¿Qué es el transhumanismo y por qué muchos aseguran que es un futuro inevitable? Aunque los dispositivos electrónicos son cada vez más parte integral de nuestra vida, pocos nos detenemos a considerar cómo la convergencia de elementos tecnológicos transformará la humanidad. Algunos dicen que esa transformación será desordenada, compleja y, a veces, aterradora, pero ya hay señales que apuntan a un futuro que desdibujará nuestras identidades. Para la BBC, el filósofo Julian Baggini explica la visión radical del transhumanismo. La mayoría de nosotros consideraríamos el fin de la raza humana como una catástrofe. Pero hay quienes no solo se alegran, sino que quieren apurar el día en el que ocurra. Los transhumanistas esperan ansiosamente el día en el que el Homo sapiens sea sustituido por un modelo mejor, más inteligente y en mejores condiciones. Los humanos efectivamente necesitamos mejorar con urgencia. Cualquier especie que cause un daño tan enorme al medio ambiente, que no se puede alimentar a pesar de tener suficiente comida y lucha innumerables guerras que cobran millones de vidas, seguramente se puede beneficiar de una actualización del sistema de inteligencia. Además, nuestra vida útil es corta, nuestros últimos años usualmente se caracterizan por una salud y vitalidad menguante, a menudo acompañada de una disminución en capacidad cognitiva. 1 de cada 3 personas que nacieron en 2015 sufrirá de demencia. ¿Es esto realmente lo mejor que podemos esperar? Los transhumanistas piensan que la respuesta es no. El envejecimiento podría detenerse e incluso revertirse. Algunas mejoras podrían elevar dramáticamente nuestro coeficiente intelectual y hacernos más fuertes. Es posible que podamos hasta dejar atrás a nuestros frágiles cuerpos, cargando lo que somos en una computadora y así vivir para siempre en mundos virtuales. Mejorar a la humanidad a través de la ciencia y la tecnología puede cambiarnos radicalmente. Sería un nuevo principio que empezaría con el fin de la humanidad como la conocemos. Muchos transhumanistas consideran que esto no solo es deseable sino inevitable. El científico y futurista Ray Kurzweil cree que estamos acercándonos a lo que llama la singularidad, el momento en el que las computadoras se vuelven lo suficientemente listas como para aprender solas. De ahí en adelante, y muy rápidamente, se irán volviendo más y más inteligentes. El futuro le pertenece a la inteligencia artificial. La única vía que nos queda a los humanos para sobrevivir es acogerla y volvernos, nosotros mismos, en parte o completamente artificiales. La idea de ser reemplazados por una nueva forma de humanos es inquietante. Pero los transhumanistas piensan que sería errado lamentar el fin de la humanidad como la conocemos si lo que la reemplazará será mucho mejor. Sería como desear que los niños nunca crecieran, alegan, o que el Homo erectus nunca hubiera evolucionado para convertirse en Homo sapiens. Si los transhumanistas están en lo cierto, nosotros podríamos ser una de las últimas generaciones de humanos en vagar por el planeta. Transhumanismo es la posición que defiende la mejora del ser humano para alcanzar un estado superior o posthumano. La definición que ofrece la Asociación Transhumanista Mundial, World Transhumanist Association, es la siguiente. El transhumanismo es un modo de pensar sobre el futuro basado en la premisa de que la especie humana en su forma actual no representa el punto final de nuestro desarrollo, sino más bien una fase comparativamente temprana. Formalmente lo definimos como sigue. El movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar de modo fundamental la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente desarrollando y haciendo ampliamente disponibles tecnologías para eliminar el envejecimiento y para mejorar notablemente las capacidades humanas intelectuales, físicas y psicológicas. El estudio de las ramificaciones, promesas y peligros potenciales de las tecnologías que nos permitirán superar las limitaciones humanas fundamentales, y el estudio relacionado de las cuestiones éticas implicadas en el desarrollo y utilización de tales tecnologías. El transhumanismo en la profecía bíblica. La Biblia tiene mucho que decir sobre nuestro futuro. El rey David escribió sobre los corazones de los hombres justo antes del regreso glorioso de Jesucristo, como hombres dispuestos a liberarse de la esclavitud de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmo 2. 1, 4. Irónicamente, la Biblia señala que en el momento justo antes de la segunda venida de Jesucristo, el mundo se va a caracterizar por la arrogancia humana sin precedentes. Liderados por el anticristo, la raza humana se lanzará no solo una rebelión espiritual contra Dios, sino una confrontación física entre él y el Rey de Reyes, Jesucristo. La declaración transhumanista tiene mucho que ver con la actitud de la humanidad en los últimos días.
La humanidad se encuentra para ser profundamente afectada por la ciencia y la tecnología en el futuro. Tenemos la visión de ampliar el potencial humano mediante la superación del envejecimiento, deficiencias cognitivas, sufrimiento involuntario, y nuestro confinamiento al planeta Tierra. La declaración transhumanista, Humanidad Más. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que describiera el fin de los tiempos, Jesús declaró: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Después de todo, parece razonable suponer que la humanidad tendrá que someterse a algún tipo de transformación radical con el fin de trazar una guerra contra el Dios Todopoderoso. Ya existe el impulso arrogante. Todo lo que queda es la necesidad de un aumento exponencial en el poder humano, que engaña a la humanidad en la creencia de que puede superar el Señor de señores. La agenda transhumanista sirve como un recordatorio de lo que la raza humana es sin la sangre de Jesucristo, un enemigo de Dios. Este movimiento, que considera que su fin es traer iluminación al universo, es la definición misma de la rebelión, y es el resultado inevitable de la naturaleza pecaminosa de la humanidad caída. Sin embargo, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios nos dio el don gratuito de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Los que acepten experimentarán la paz y la vida eterna, pero los que la rechazan se convertirán en esclavos del pecado, y su ambición los llevará algún día a una confrontación física directa con el mismo Dios. Es una batalla en la que Dios sale victorioso. Modificaciones genéticas y prolongación de la vida ya no son temas de ciencia ficción. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del transhumanismo. Y no es un debate menor para la humanidad. En el 2003 se publicó en Estados Unidos un informe titulado La convergencia de las tecnologías destinadas a aumentar el rendimiento humano. Nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas, que recomendaba con entusiasmo invertir dinero en dichas áreas. En el 2008, Google creó la Universidad de la Singularidad y luego, en 2013, una filial, Calico, cuyo objetivo es aumentar la duración de la vida humana y luchar contra la vejez y la muerte. En abril del 2015, unos genetistas chinos hicieron un experimento con 83 embriones humanos para reparar y hasta perfeccionar células. Los progresos de las tecnociencias en este terreno tienen una envergadura y una rapidez inimaginable. Son silenciosos, no llaman la atención de los políticos, y apenas de unos pocos medios de comunicación, de modo que ocurren a espaldas del común de los mortales y no son objeto de una regulación mínimamente coercitiva. Las palabras son del filósofo francés Luc Ferry, 1951, y están en su libro más reciente en español, La Revolución Transhumanista, Alianza, cuyo subtítulo da luces acerca de lo que hablamos. Cómo la tecnociencia y la uberización del mundo van a transformar nuestras vidas. Una meta clara. Los transhumanistas militan, con el apoyo de medios científicos y materiales considerables, a favor de las nuevas tecnologías y del uso intensivo de las células madre, la clonación reproductiva, la hibridación hombre-máquina, la ingeniería genética y las manipulaciones germinales, las que podrían modificar nuestra especie de forma irreversible, todo ello con el fin de mejorar la condición humana, escribe quien fue ministro de Educación de su país. Lo primero que hace Ferry en su libro es advertir que esto no es ciencia ficción. Y lamenta que mucha gente todavía piense eso y no le preste la atención que sí le da, por ejemplo, al cambio climático o a los alimentos transgénicos. Jamás han tenido el tiempo de ver lo que está pasando en el este de China y en Silicon Valley, lo que permite a GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, desarrollarse tranquilamente sin que nadie los moleste. Aún así, agrega, el movimiento transhumanista ha cobrado una importancia considerable en Estados Unidos y ha suscitado miles de publicaciones, debates apasionados con pensadores de primera línea como Francis Fukuyama, Michael Sandel o Jürgen Habermas. El proyecto fundamental del transhumanismo, continúa Ferry, es pasar de una medicina terapéutica, cuya finalidad es, desde hace miles de años, sanar, reparar, al modelo del aumento del potencial humano. No se trata solamente de mejorar la especie a través de drogas o de cirugías, sino de modificar a la especie tal como se hace con los granos de maíz genéticamente modificados.
Y uno de los primeros objetivos no solo es combatir el envejecimiento, sino alargar nuestras vidas hasta los 200 años, o más, recurriendo a la tecnomedicina incluso, a la ingeniería genética. Porque en su libro liga transhumanismo y la llamada economía colaborativa. El transhumanismo y las aplicaciones de la economía colaborativa, como Uber, Airbnb, BlaBlaCar, etc., son las mayores expresiones de una misma plataforma tecnológica, aquella de la tercera revolución industrial. Para ser claros, sin el tratamiento informático de los Big Data y, sobre todo, sin la inteligencia artificial, no habría secuenciación del genoma humano, ni ingeniería genética ni economía colaborativa. Pero hay más. El transhumanismo y la economía colaborativa son proyectos filosóficamente cercanos. Se trata de pasar del destino sufrido a la libertad de elección, de la heteronomía a la autonomía. Con Uber o Airbnb, los particulares piensan arreglárselas bien entre ellos, sin intermediarios a los que perciben como parásitos. Lo mismo con el transhumanismo, y su eslogan fundador es elocuente. De la posibilidad a la elección from chance to choice, que dicho de otro modo significa de la lotería genética ciega e injusta al dominio de su genoma. El filósofo recalca que el transhumanismo no es pura técnica, que detrás hay pensamiento, ideas, hasta compromiso político. Es, dice, pasar del azar absurdo a la elección informada, elegir el propio destino, corregir las desigualdades ligadas a la fatalidad genética que distribuye de manera injusta y ciega las ventajas y desventajas. Por eso, Ferri se pone más allá de simpatías y partidismos. Hablar de la pesadilla transhumanista es tan profundamente estúpido como hablar de la salvación transhumanista, anota en su libro. Es más, al preguntarle sobre las críticas al transhumanismo que hace Francis Fukuyama, quien cree que amenaza la igualdad entre los seres humanos, Ferri dice: él es parte de los defensores, creyentes o no, de una sacralización y enaltecimiento de la naturaleza humana, del genoma humano, pues piensa que iniciar la modificación de la naturaleza humana arruinará la moral universal. Ya que esta moral, para los tradicionalistas, no podría echar raíces más que en las características naturales comunes a la humanidad. Para Ferri, esa no es una posición humanista. El argumento solo puede convencer a los naturalistas, aquellos que piensan que la moral se enraiza en la naturaleza biológica de la especie humana. Todos los humanistas, desde Pico della Mirandola hasta Sartre, pasando por Kant, Condorcet y Rousseau, piensan lo contrario, a saber, que el hombre es por excelencia el único ser capaz de rebelarse contra la naturaleza, de combatirla y corregirla. Desde el punto de vista de un humanista, la argumentación de Fukuyama no tiene ningún sentido. El nuevo mundo no es, como creen algunos, antihumanista. El transhumanismo es un hiperhumanismo que se inscribe en la tradición de las luces, de Condorcet, Kant y Voltaire, dice Ferri. Se trata de trabajar en el perfeccionamiento de la humanidad, de avanzar en el sentido del progreso. Desde luego, añade el filósofo, las posibilidades ofrecidas por las biotecnologías también podrían permitir monstruosidades. Pero no se puede olvidar que estas monstruosidades ya las han cometido los humanos, independientemente de las nuevas tecnologías. La Primera Guerra Mundial mató a 20 millones de personas. La Segunda, a 60 millones. El maoísmo, a 70 millones. Sin contar la masacre de los armenios, los tutsis, los camboyanos, etc. El problema no es la tecnología, es la maldad humana, que a veces raya en lo demoníaco. Según Ferri, el transhumanismo oculta lo peor y lo mejor a la vez. Por ejemplo, la fabricación de quimeras, de monstruos híbridos, pero también la lucha contra las desigualdades no solamente sociales sino también naturales, o la erradicación de enfermedades genéticas mortales desde el embrión. Por eso aboga por volver a pensar la regulación política. Vamos a tener que renovarla totalmente por tres grandes razones. El mundo de la técnica es muy rápido, es difícil de comprender y está globalizado, de suerte que escapa largamente a las posibilidades de los líderes políticos y de las opiniones públicas. Además, las regulaciones nacionales prácticamente no tienen sentido. ¿Qué sentido tiene prohibir en París lo que es lícito en Bruselas o en Londres? La secuenciación del genoma y la posibilidad de cortar y pegar pedazos de ADN abren posibilidades de manipulación genética potencialmente ilimitadas, advierte.
Esto es lo que nos obliga a reflexionar hoy sobre la regulación ética y política del transhumanismo. Descubre en qué consiste esta futurista corriente cultural llamada transhumanismo que afirma que gracias a las nuevas tecnologías que se están desarrollando, el ser humano dentro de poco será capaz de emprender una participación activa en su propia evolución. ¿Deberíamos de diseñar y de llevar a cabo los futuros pasos de nuestra propia evolución? Ya no influiría la naturaleza, sino que todo sería decisión nuestra. Los partidarios de esta corriente afirman que sí. Y si comenzáramos a andar este camino, nos adentraríamos en la senda del transhumanismo, un estado de transición hasta la llegada del posthumano. Nuestra evolución. Un ser humano que habría trascendido cualquier limitación biológica. ¿Quieres saber más? Ingeniería genética, criogenia, biónica, nanotecnología, singularidad tecnológica. Todas estas herramientas podrían acabar favoreciendo a este fin. El origen del término transhumanismo, como señalan Albert Cortina y Miguel Ángel Serra en su libro Humanidad Infinita. Desafíos éticos de las tecnologías emergentes, se encuentra en el libro New Bottles for New Ine, publicado en 1957, por el biólogo Julian Huxley, hermano mayor de Aldous Huxley, donde proponía el mejoramiento de la especie humana mediante la intervención científica y tecnológica. A partir de aquella fecha, fueron sumándose nuevos seguidores, representados a nivel internacional por la Asociación Mundial Transhumanista, quienes afirman que la especie humana, tal como hoy la conocemos, se encuentra en una etapa de desarrollo preliminar, lo cual significa, como dice Ray Kurzweil, que nuestra especie está a punto de evolucionar artificialmente y convertirse en algo diferente de lo que ha sido siempre. La predicción de Kurzweil se da en el marco del progreso científico y tecnológico de los últimos 10 años, avance que, le hace suponer, los humanos dejaremos de serlo para transformarnos en transhumanos, arribando a una era en que se impondrá la inteligencia no biológica de los posthumanos que se expandirá por el universo. De esta forma, la línea entre humanos y máquinas se difuminará como parte de la evolución tecnológica. Los implantes cibernéticos mejorarán a los seres humanos, dotándolos de nuevas habilidades físicas y cognitivas que les permitirán actuar integradamente con las máquinas. Ahora bien, si este relato, tan próximo a la ciencia ficción, no ve en cada persona a un organismo tecnológico, sino a un miembro de una especie, es decir, a una máquina inteligente, autónoma, autoconsciente y capaz de reproducirse, algo parecido a lo que sucedió en el planeta de los simios, debemos pensar que el posthumano dejará de ser una persona de carne y huesos, para convertirse en un cyborg de película o novela futurista. Estamos en la antesala del paso de la lotería genética al de la programación de una vida artificial sintiente,